Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional. Buenas noches. La campaña de los diferentes partidos continúa avanzando y a medida que pasan los días los temas cambian. La España rural, la tauromaquia, la caza, la política fiscal, la eutanasia y ahora desde el Partido Popular y desde Ciudadanos intentan sacar rédito electoral hablando de la educación. Constitución Española es la asignatura que Albert Rivera promete como obligatoria si consigue llegar al Palacio de la Moncloa. El líder de Ciudadanos ha desgranado hoy su plan educativo apuntando también a un modelo de selectividad único para todos los alumnos españoles. Ayer Pablo Casado ya proponía que la lengua española fuese vehicular a lo largo y ancho de todo nuestro país. Pero lo que hay de fondo es un problema que reside en ciertos territorios como Cataluña, donde la legalidad se ha saltado a la torera. Y todo ello porque muchos de nuestros políticos han realizado más y más concesiones. Más noticias en titulares. Manuel Valls se mete en líos. El candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos le reprocha a Albert Rivera haber formado parte de la foto de Colón al lado del Partido Popular y de Vox. Valls incluso habla de abrir la puerta al PSC y así responde Rivera. Por tanto, el PSC es un partido sin remedio. Otra cosa es que el Partido Socialista, insisto, se pegue un trompazo electoral el 28 de abril y decidan cambiar en un futuro su estrategia. Pero si alguien se piensa que con éxito van a cambiar, si no cambian ni con fracaso. Mañana, novena semana de juicio al golpismo catalán. Hasta 30 agentes de la Policía Nacional desfilarán como testigos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entre ellos, los que instruyeron las actas sobre incidencias del 1 de octubre en Barcelona. 2.200.000 euros es la cantidad que supuestamente robó una decena de dirigentes y empresarios socialistas. Dinero desviado que provenía de subvenciones públicas del Ministerio de Asuntos Sociales y que iban destinadas al Imserso para costear el programa de vacaciones de la tercera edad. Atención al siguiente dato. Cada 27 horas se produce un secuestro parental en España. De los 320 que ocurrieron en 2018, más de la mitad, las madres fueron las responsables. Estén pendientes porque les ampliaremos esta información. En página de tribunales hablamos de la denuncia de Podemos en octubre de 2018. La cámara policial que vigilaba el chalet de Pablo Iglesias y de Irene Montero fue pirateada. Información que confirman desde la formación y que usan para hablar de cloacas del Estado. Son hechos de enorme gravedad que habrá que investigar, y creo que lo que evidencian es que mientras hay algunos que dicen que ya se han limpiado las cloacas del Estado, pues estamos viendo cómo hay policías que han participado en la trama, como el señor Fuentes Gago. Mañana Theresa May vuela para reunirse con Angela Merkel y Emmanuel Macron, dos encuentros que se producirán 24 horas antes de la cumbre en Bruselas, en la que los líderes de los 27 van a decidir si dan luz verde a una nueva prórroga del Brexit solicitada la semana pasada por Londres. Estamos todavía a día 8, quedan 2 días para la reunión del Consejo Europeo. En 2 días puede perfectamente haber llegado a un acuerdo. Ojalá sea así, pero no perdamos la esperanza. Siempre cumplo con mi palabra. Y respecto al independentismo quiero ser igual de claro. No es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña. No habrá referéndum por la independencia. Y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña. Pedro Sánchez recupera el no es no para referirse al separatismo. El socialista se lanza a la campaña contra aquellos que quieren romper España después de una luna de miel que le ha durado 9 meses. Ahora asegura que con un gobierno del PSOE no habrá independencia y Quim Torra le ha respondido. Escuchen. Quan el senyor Pedro Sánchez diu no és no,
no a la independencia, no al referèndum, i a un altre no al dret a l'autodeterminació, jo li dic no, sí és sí. Sí al dret a l'autodeterminació, sí al referèndum, sí a la independència. Nosaltres som els del sí. El poble de Catalunya és el del sí. És el del sí. I aquí hi ha la majoria. Hi ha la majoria. I per tant jo vaig a defensar aquesta majoria. El Partido Popular enfurece su discurso. Pablo Casado califica al líder del Ejecutivo de sectario, radical y de peligro público. Y también acusaciones en referencia al apoyo que ha buscado y ha rogado Pedro Sánchez de H. Bildu para aprobar los últimos decretos. Ahora mismo Sánchez necesita el apoyo de aquellos separatistas que han ejercido el golpismo y de aquellos proetarras que han ejercido el terrorismo. Pretende o prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles. Críticas cruzadas porque esas palabras han provocado que desde Ferraz se haya elevado el tono contra el PP. El número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, enmarca las declaraciones de Casado en el delirio, la inconsciencia, la desesperación y la irresponsabilidad. Bueno, esto va, como ven, cogiendo un nivel increchendo de delirio. Yo ya no sé calificarlo porque podría ser mucho más, en este sentido, más duro. Yo no sé si el señor Casado es consciente de lo que dice, que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación. Pero uno no debería jugar con esas cosas. Y ese nivel de responsabilidad, de irresponsabilidad, y lo inhabilita para presidir España. Desde Barcelona, Pablo Casado ha presentado 500 medidas y llega a la Moncloa. Entre ellas, adiós a la memoria histórica o blindar la unidad territorial. Miriam Olivas, ¿cuáles son los principales ejes del programa electoral popular? Buenas noches. Buenas noches, Salva. Efectivamente, 500 propuestas ha puesto sobre la mesa Pablo Casado para su programa electoral. Pero vamos a comentar las ideas centrales. En primer lugar, la recentralización del Estado. Esto supone una mayor presencia del Estado en las comunidades autónomas y también paralizar la cesión de competencias a esas comunidades autónomas. No ha hablado del aborto, pero sí ha hablado de ayudas de maternidad, ayudas a las familias para que no sea un problema la economía a la hora de decidir si tienen o no tienen hijos, y también de adaptar la educación de las jóvenes embarazadas. De ley de memoria histórica quiere derogarla y cambiarla por una de concordia que no divida a los españoles. Y también ha hablado de legislar el juramento a la Constitución de los cargos públicos. Legislarlo para que sea un juramento sin añadidos, ha dicho. Vamos a verlo. Y esto lo anuncio hoy, de que se legisle para garantizar los juramentos de cargo público en base a la Constitución, sin ninguna fórmula adicional que humille la propia dignidad de nuestras instituciones. Se tiene que jurar o prometer, tal y como establece la ley electoral, y en base al respeto a la Constitución. Y no vamos a admitir ni mítines, ni soflamas, ni ultrajes que luego, además, al cabo de los años, utilizan para decir, no, si yo no lo he jurado, si yo no juré la Constitución. También hablaba de la ley de símbolos nacionales, que trataría de imponer sanciones, de aumentar las sanciones para aquellas autoridades que no pongan la bandera de España en los edificios oficiales. Otras propuestas: reincorporar el 155, también el no a la eutanasia y una bajada de impuestos. Miriam, gracias y muy buenas noches. Pero no han sido los únicos pilares de un partido que hemos conocido hoy. Después de un fin de semana de votaciones, Podemos ya tiene programa, uno que hace especial hincapié en los incumplimientos constitucionales de ciertos artículos. Un programa electoral en forma de constituciones. Ese ha sido el formato escogido por Podemos para presentar oficialmente sus medidas. ¿Y por qué así? Para que la gente conozca esos artículos pensados para proteger y para que conozca cuáles son nuestras propuestas para que esos artículos no se queden en papel mojado y que se apliquen. En su primera rueda de prensa, tras volver de su permiso de paternidad, Pablo Iglesias ha sido el encargado de comenzar a enumerar las principales líneas del programa. Proponemos la creación de una oficina de lucha contra los grandes defraudadores. Publicaremos la lista de los amnistiados fiscales de los gobiernos anteriores y además estableceremos la prohibición de establecer nuevas amnistías fiscales. Ha estado
acompañado por los dirigentes de la formación Ignacio Álvarez, Pablo Echenique, Sofía Castañón e Ione Belarre. La portavoz adjunta ha sido la encargada de explicar las propuestas sobre educación y transporte. Que toda la educación pública obligatoria sea gratuita, incluido el comedor, que la universidad sea gratuita y que la formación profesional sea gratuita y también, como decía, los másteres. Que los jóvenes y las jóvenes tienen que poder votar a partir de los 16 años. Una tarjeta única de transporte urbano, también comarcal, pero que para los menores de 26 años sea gratuita. Pinchar la burbuja del alquiler, porque si no, los jóvenes y las jóvenes no se pueden independizar en nuestro país. Pablo Echenique promete que ninguna renta básica será inferior a 600 euros, el IVA al lujo o la jornada laboral de 34 horas. No va a haber ningún adulto en España que tenga ingresos inferiores a 600 euros. Que haya una persona que esté por encima de la ley, que pueda delinquir y que no se le pueda juzgar, pues llevamos en el programa electoral la supresión de los aforamientos y el acabar con la responsabilidad del rey. 264 propuestas dignas de estudio a fondo. Vox exhibió músculo en Leganés. En ese acto, Santiago Abascal ha recordado que España no tiene que pedir perdón por su historia. Se ha enorgullecido de los lazos fraternos con Hispanoamérica y ha espantado los fantasmas de la homofobia, defendiendo a los gays y lesbianas que, en lugar de la impuesta bandera del arco iris, sienten como suya la bandera rojigualda. Sobre estas y otras cuestiones, esta noche Santiago Abascal responde en el plato del Gato al Agua. Yo no he vuelto a ver al líder de Vox, no lo he vuelto a ver, no sale. Parón del centro derecha según los últimos sondeos. Según el último barómetro de GAT3 para ABC, el Partido Socialista sumaría una holgada mayoría con Ciudadanos para gobernar. 184 escaños como mínimo entre los dos. Sánchez conseguiría un respaldo del 31% que le otorgaría 137-139 escaños. El Partido Popular se quedaría con 86-90. Ciudadanos pasaría a ser tercera fuerza con 47-50. Podemos con 28-30 y Vox con 16-18. Esto según GAT3 y en base al barómetro de La Razón habla de una suma también entre socialistas y Ciudadanos, pero un poco más baja, porque Sánchez obtendría 108-112 asientos en el Congreso, el PP 91-101, Ciudadanos 55-56, Podemos 29-31 y Vox 19-22. 168 diputados es el resultado entre sumar los escaños de PSOE y de Ciudadanos. Se quedarían, por tanto, a 8 de la mayoría absoluta. Manuel Valls, el candidato a la alcaldía de Barcelona, está empeñado en hacer campaña contra Vox. El ex primer ministro francés, durante un debate con la alcaldesa Ada Colau, le ha afeado a Albert Rivera haberse fotografiado con Vox en Colón. Ha asegurado que él lucha contra el nacionalismo, el separatismo y la extrema derecha. Esta última etiqueta una clara referencia a la formación de Santiago Abascal. Pero a los minutos se contradice, se hace un lío y asegura que el verdadero peligro en la ciudadanía, en la ciudad condal, no es Vox, sino un pacto entre Colau y Maragall. Y a la pregunta de qué le parece la negativa del líder de Ciudadanos a pactar con el PSOE, Valls responde que Valls es Valls y Rivera es Rivera. Luego dice, eso sí, que pactará con el PSC. La respuesta de Albert Rivera ha llegado en la mañana de este lunes durante un desayuno informativo. El líder de Ciudadanos no solo ha rechazado la propuesta de su candidato de buscar alianzas con el PSC, sino que ha tratado de romper todo tipo de lazo con el partido de Miquel Iceta. Por tanto, el PSC es un partido sin remedio. Otra cosa es que el Partido Socialista, insisto, se pegue un trompazo electoral el 28 de abril y decidan cambiar en un futuro su estrategia. Pero si alguien se piensa que con éxito van a cambiar, si no cambian ni con fracasos. Es decir, yo creo que en este caso, ojalá fuera así. En todo caso, también lo digo, si la opción es Manuel Valls alcalde o Colau o Ernest Maragall, que nos apoyen. Claro, ahí demostrarán si van a cambiar o no. Es decir, es muy fácil. Si el Partido Socialista va a cambiar, apoyará a Manuel Valls.
Cataluña, la eutanasia, la España rural o los toros son solo algunos de los aspectos que han ido entrando en el debate político desde que se anunciaron las elecciones. Ahora es el turno para la educación. Ayer Pablo Casado prometía que el español sería la lengua vehicular a lo largo y ancho del país y hoy Albert Rivera se suma a este aspecto y hace las siguientes propuestas. Yo les anuncio aquí que cuando lleguemos al gobierno vamos a implantar una nueva asignatura que estará dentro del Pacto Nacional de la Educación. Una asignatura que se llama Constitución Española. Una asignatura obligatoria, troncal, que todos los ciudadanos españoles en la escuela van a estudiar. Van a estudiar nuestro sistema constitucional, van a estudiar qué es un Estado social, van a estudiar qué es una economía de mercado, van a estudiar cuáles son los principios principales de la Constitución. Yo propongo una selectividad única para toda España. ¿Qué sentido tiene tener 17 sistemas de evaluación? ¿Cómo medimos los resultados por comunidades y cómo competimos en definitiva y cómo somos todos iguales si la selectividad es distinta, si las pruebas de selectividad las instala y las instaura cada comunidad distinta? Una asignatura obligatoria de la Constitución. Es la promesa de Albert Rivera si llega a la Moncloa, pero la mayoría de los partidos se olvidan de religión. Una asignatura que resiste en las aulas, pero que muchos colegios ponen trabas para que se imparta. Vamos a ver cómo está esta asignatura, con esta situación con el mapa de España, porque hay dos territorios en nuestro país en los que no se logra llegar al 50% de los estudiantes inscritos en esta asignatura, en religión. Sería el País Vasco con un 44,8% y Cataluña con un 41,2%. Como vemos en el resto del país, sí que están inscritos más de un 50% de los alumnos. Esto según el diario ABC. En el País Vasco, 3 de cada 10 colegios no le imparten, a pesar de ser una oferta obligatoria. Y en Cataluña, según denuncian los profesores, se dificulta a los padres la inscripción de sus hijos para forzar la entrada de una materia aconfesional, como sería cultura religiosa. Críticas y reproches de que esta asignatura se le imponen trabas para impartirla, pero ¿es legal dejar de hacerlo? Pues a día de hoy las familias tienen el derecho de poder solicitarla para sus hijos y así lo establecen varios acuerdos vigentes, como por ejemplo los firmados entre la Santa Sede y el Estado español que datan del año 1979, los de cooperación entre diferentes confesiones del 92, la LOMCE del año 2013 o la Constitución en el artículo 27.3 o en Cataluña en su estatuto en el artículo 21.2. Pero vamos a ver un caso concreto. Nos vamos ahora hasta Cataluña porque el sindicato Profesores de Religión de la comunidad ha denunciado que hay más de 700 escuelas e institutos públicos en los que no se imparte ningún tipo de asignatura de religión. Han realizado un informe en el que las cifras aproximadas dejarían el siguiente escenario. Comenzamos por Barcelona, 480 colegios en los que no se imparte religión. En Gerona serían 48, en Tarragona serían unos 25 y en Lérida 15. Ausencia en algunos colegios y en otros en los que se da la opción de cambiar esta asignatura, la de religión, por la asignatura de valores cívicos y se argumenta que se da preferencia a esta última materia, pero ni siquiera se imparte, sino que son horas que incluso se usarían como refuerzo para otras asignaturas. Y continuamos en nuestro diario de campaña, pero lo hacemos ahora fijándonos en otro capítulo, en el 26 de mayo, porque Vox sería la tercera fuerza en la Comunidad de Madrid. El partido de Santiago Abascal, cuyo candidato aún desconocemos, adelantaría de esta forma a Ciudadanos con el 17,2% de intención de voto. Lo haría por detrás del Partido Socialista, que sube hasta el 24,7%, y el PP con un 22%, según el último barómetro de Madrid Data de Telemadrid sobre las próximas elecciones autonómicas. Después estarían Ciudadanos con el 14,9% del respaldo en las urnas y Más Madrid, que caería hasta el 8,6%. La formación que encabeza Ignacio Aguado retrocede puntos en ese sondeo con respecto a otros anteriores. A pesar de estos datos, el candidato de Ciudadanos asegura que su formación es la única dentro del actual marco parlamentario de la Asamblea que sube en intención de voto. Pero hay una cosa clara, desde el año 2015, desde que nos presentamos a las elecciones, el único partido de los que tienen hoy representación en la Asamblea que sube es Ciudadanos. El PP pasa del 33% al 22%, según esta encuesta, o sea que se despeña, básicamente, pierde 1 de cada 3 votos, el PSOE cae 1 punto, las sumas de Podemos cae 2 puntos y Ciudadanos sigue subiendo. Cada vez que se abren las urnas,
Ciudadanos sube. Y desde luego con eso me quedo. Voy a seguir trabajando para conseguir aglutinar en torno a un centro liberal progresista en la Comunidad de Madrid. Los papeles de Bárcenas iluminaban este sábado una de las fachadas de la Plaza Mayor. Durante 2 horas fueron apareciendo diferentes mensajes cuya autoría conocíamos ayer. Podemos reconocía haber sido el responsable a través de sus redes sociales y ahora, una vez resuelta la autoría, falta por aclarar la legalidad. Fuentes municipales aseguraron ayer que la proyección no contaba con una autorización expresa del concejal responsable. La oposición no tardó en pedir explicaciones a la alcaldesa Manuela Carmena por el uso de un edificio municipal para una acción electoral. Bueno, si realmente se confirma que se han utilizado instituciones para dar un mensaje electoral, me parece muy mal, me parece tramposo. De todas formas, tendrá que pronunciarse la Junta Electoral en estos temas. Aquí el tema es lo de siempre, básicamente, y es que Carmena no se entera de nada. Nuevamente vuelve a pasar lo mismo, pasó con Lavapiés, pasó con la denuncia del Open de tenis, pasa cada vez que ocurre algo en Madrid, es culpa de todo el mundo, menos de Carmena, que pues 17 horas después lo único que dice es que no se entera, que ella, en fin, no ha tenido nada que ver con el permiso. Y yo, sinceramente, es que tenemos una alcaldesa para que se entere de las cosas. ¿Quién ha pedido esa autorización? No ha pedido Podemos, ¿no? ¿Ha hecho algo que infringe la ley? Pues parece ser que sí. Impide que el ayuntamiento pueda entrar en el contenido de esos actos. Es más, tenemos alguna sentencia que ya nos ha condenado por entrar en el contenido, es decir, no podemos entrar en el contenido de esos actos y por lo tanto nosotros autorizamos el acto, pero no podemos entrar en el contenido. No solo Ciudadanos, también el PP ha pedido explicaciones por esa proyección en la Plaza Mayor. Tenemos conexión precisamente con el candidato popular a la alcaldía de Madrid, con José Luis Martínez Almeida. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Presentarán finalmente un recurso ante la Junta Electoral, tal y como han venido anunciando? Por supuesto, tal y como hemos anunciado, nosotros vamos a actuar ante la Junta Electoral Central como consecuencia de, a nuestro juicio, la clara infracción de la normativa electoral, aunque no nos debería extrañar que así actúe Podemos, porque ya sabemos que el respeto a las normas, el respeto a la ley y el respeto a la democracia no son precisamente sus señas de identidad y, por tanto, nosotros sí vamos a acudir, como ya hemos dicho, a la Junta Electoral Central para que, en este caso, aplique la normativa correspondiente a Podemos y aplique la sanción si es que procede. En todo caso, también hay que decir que aquí la cuestión ya no es jurídica, la cuestión es de respeto a las normas, de respeto a la democracia y de eso Podemos tiene que aprender todavía mucho. Muchas dudas sobre si se dio o no se dio autorización a Podemos para que realizase estos hechos. Manuela Carmena no quiere ni oír hablar del tema porque la alcaldesa no quiere que salga a la luz un expediente que está en la Junta de Centro. Sencillamente porque Manuela Carmena sabía perfectamente lo que iba a pasar en la Plaza Mayor el sábado pasado. Sabía perfectamente cuál es la intención de Podemos y lo que pretendía Podemos. No pueden decirnos que ellos autorizan el acto pero desconocen el contenido. Es decir, que ellos autorizan cualquier cosa que pueda suceder en la Plaza Mayor. A mí me recuerda ese ejercicio de histeria colectiva que invadió a Manuela Carmena y su equipo de gobierno con el autobús de Hazte-Oír. Supongamos que Hazte-Oír hubiera pedido autorización para proyectar unas imágenes. ¿Seguro que el ayuntamiento no hubiera intentado controlar qué es lo que se iba a decir o qué es lo que se pretendía decir? Por supuesto, está mintiendo Manuela Carmena y su equipo de gobierno. Son cómplices de lo que pasó el sábado pasado, son cómplices de Podemos, son cómplices de la guerra sucia. Y yo le diría a Manuela Carmena, no conviene que manche su final como alcaldesa de esta manera, no conviene que embarre su trayectoria profesional de esta manera. De los sitios hay que saber irse con dignidad, de los sitios hay que saber irse con respeto al juego democrático. Por tanto, a mí me da cierta pena cómo está Manuela Carmena acabando sus días como alcaldesa de Madrid. Sigue entonces Carmena los pasos de Ada Colau en Barcelona, poniendo las instituciones públicas al servicio, permitiendo un uso electoralista de las mismas. Cabe poca duda de que el eje Madrid-Barcelona, el eje Carmena Colau, se ha producido en estos 4 años de legislatura. Cabe poca duda de que precisamente Barcelona no es un ejemplo a seguir ni un modelo para la ciudad de Madrid, pero también cabe poca duda de que Manuela Carmena siempre ha cubierto de elogios a Ada Colau y, por tanto, estas políticas de la izquierda radical, de la izquierda sectaria, que en definitiva pretende excluir del juego a los que no piensan como ellos, que pretende en definitiva tratar de estigmatizar a todos aquellos que no compartimos su particularísima forma de ver la política, pues en este caso se ha trasladado a la ciudad de Madrid. Ada Colau y Manuela Carmena son las dos caras de la misma manera, son las dos caras de una misma forma de entender la política y de una forma de entender la política que tiene fecha de caducidad y que es el 26 de mayo próximo.
Dejando el escándalo de Podemos a un lado, hemos conocido hoy que la contaminación sube en todos los barrios fronterizos de Madrid Central. En el área disminuye, pero no así en los límites. Lo que dijimos, exactamente lo que dijimos, que si las medidas no se adoptaban con carácter integral en toda la ciudad de Madrid y no a partir de la prohibición, sino a partir de las alternativas para los ciudadanos, no se iba a producir una bajada de la contaminación, se iba a producir un desplazamiento de la contaminación, y eso es lo que efectivamente ha pasado con la aplicación de Madrid Central. Por eso los madrileños pueden tener por seguro que el Partido Popular es el único partido que en estos momentos plantea revertir total y absolutamente Madrid Central, frente a planteamientos como el de Ciudadanos, que lo que dice es un concepto un tanto etéreo: suspender Madrid Central. ¿Qué significa suspender? Si ya sabemos que es un fracaso, si ya sabemos que no reduce la contaminación ni reduce la utilización del vehículo privado. El Partido Popular es la única garantía de que a partir del 26 de mayo Madrid Central se acabó en la ciudad de Madrid. José Luis Martínez Almeida, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Movimientos que consuman la ruptura en el separatismo entre Esquerra y Junts per Cat. El exconsejero Toni Comín, fugado e instalado en Bruselas, será el número 2 de Carles Puigdemont en las listas de Junts per Cat a las elecciones europeas del 26 de mayo. Y no será el único, también la que fuera consejera Clara Ponsatí, que reside en Escocia, que concurrirá de número 3 en la lista. El pasado 4 de abril, Puigdemont, Comín y la exconsejera Ponsatí publicaron un artículo conjunto en el que pedían una lista unitaria del independentismo de cara a las urnas europeas. Cada vez más fuertes los rumores que aseguran que el Supremo se decantaría por excarcelar a los golpistas para recoger el acta si son elegidos. Pero ¿lo permite nuestra legislación? Se lo preguntamos a Carlos Berbel, director de Confilegal. Tenemos conexión en directo, señor Berbel. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice nuestra ley? ¿Se podría dar permiso a Junqueras y otros acusados candidatos para recoger el acta y que luego vuelvan a prisión? Sí, claro, evidentemente. El reglamento de nuestro Parlamento dice que la persona elegida tiene que recoger en persona el acta de diputado. Por lo tanto, lo que ocurriría en el caso de que salieran como diputados sería que el Supremo tenía que darles autorización para ir al Parlamento ante la Junta Electoral Central y recoger su acta de diputado. Eso no hay ninguna duda. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el Parlamento catalán, en el cual pues se puede hacer a través de una forma escrita, pero eso nuestra ley dice claramente que tiene que ser en persona. Por lo tanto, no hay más que la presencia de los elegidos en el Parlamento. Si siguen encarcelados, ¿qué pasaría con sus derechos como diputados en caso de ser elegidos en las urnas? A diferencia también del Parlamento catalán, que pueden delegar el voto en otras personas, en el Parlamento Nacional la única posibilidad que hay es votar telemáticamente. Eso sí está contemplado. Entonces ellos podrían votar desde la prisión, cuando se produjera la formación y demás, telemáticamente, pero solamente en plenos. No podrían hacerlo en comisiones. Es la única cortapisa que tienen, solamente en plenos. Pero una vez haya sentencia en el Supremo serán inhabilitados, ¿no? Por lógica, evidentemente no hay una apelación, no hay un tribunal de apelación, por lo tanto, lo único que les quedaría sería un recurso en amparo al Tribunal Constitucional. Sí, evidentemente tendrían que ser inhabilitados, sin duda. ¿Por qué es tan importante la sentencia del otro día de la Sala de lo Contencioso del Tribunal en el caso de que sean condenados por delitos de rebelión? Bueno, porque lo que dice esa sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo es que aquellas personas que sean condenados por rebelión en primera instancia automáticamente quedarían inhabilitados para ocupar un cargo público. No es el caso, puesto que la sentencia que saliera si se produce la sentencia condenatoria, si se produjera que saliera del Tribunal Supremo, pues sería definitiva. Por lo tanto, no encajaría o no tendría lugar esta sentencia. Directamente serían inhabilitados. Carlos Berbel, gracias y muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Váter y cientos de lazos amarillos en la casa de un mozo independentista que debe declarar en el juicio al proceso separatista. Es el material que ha aparecido en las puertas de un agente del cuerpo autonómico a modo, según denuncia, de amenazas e intimidaciones. En las pintadas se pueden leer diferentes mensajes, algunos de ellos homófobos, como mozo gay, eres una vergüenza para el uniforme o para cuando vayas el 24 a declarar. Se trata de Albert Donaire, el líder del grupo de Mossos por la República de la ANC.
El juicio al golpismo catalán en el Tribunal Supremo continúa acaparando todos los focos mediáticos. En esta semana, la novena ya, la Policía Nacional va a monopolizar la Sala Segunda. Una treintena de agentes que se van a sentar como testigos. Maribel de Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Comienza la novena semana de juicio. Esta semana testificarán en el Tribunal Supremo más de 40 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Además, este martes comenzarán declarando 9 agentes que quedaron pendientes de la última sesión de la semana pasada, del jueves. Durante la semana, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que el 1 de octubre tramitaron las actas sobre las incidencias que hubo en 10 distritos de Barcelona, el miércoles lo harán agentes que intervinieron en puntos de votación. Explicarán las acciones que llevaron a cabo cuando tuvieron que requisar tanto urnas y papeletas en los puntos que estaba previsto que se votara el referéndum ilegal. El jueves, en la última sesión de esta semana, agentes que estaban destinados en los dispositivos para evitar la votación ilegal de Gerona y de Lérida contra lo sucedido. Mañana a las 10 se reanudará el juicio en el alto tribunal. Gracias, Maribel. Y el ex número 2 de la Secretaría de Comunicación de Moncloa, Alberto Pozas, imputado por el caso de espionaje a Pablo Iglesias. Tras acudir a declarar este lunes en la Audiencia Nacional como testigo, el juez Manuel García Castellón ha interrumpido la comparecencia y ha anunciado que se le va a citar en otra fecha como investigado para que acuda con un abogado. Pozas ha ratificado la versión que dio en su día Villarejo. En su comparecencia de 45 minutos ha admitido que fue él quien facilitó al excomisario un pendrive con copia de los datos del teléfono de la asesora de Podemos. La cámara policial que vigila el chalet de Pablo Iglesias y de Irene Montero fue pirateada. Así lo denunció Podemos al Ministerio de Interior a finales del mes de octubre del año 2018, asegurando que las imágenes circulaban por internet a través de una web que emitía en directo. Lo puso en conocimiento de la policía y luego las autoridades policiales solucionaron el problema y comunicaron a Podemos que estaba totalmente solventado. El partido ha confirmado estas informaciones que saltaban a primera hora de este lunes a los medios de comunicación, asegurando que se trata de una prueba más de que las cloacas del Estado siguen funcionando. Son hechos de enorme gravedad que habrá que investigar, y creo que lo que evidencian es que mientras hay algunos que dicen que ya se han limpiado las cloacas del Estado, pues estamos viendo cómo hay policías que han participado en la trama, como el señor Fuentes Gago, que siguen cobrando sueldos públicos del Estado, y hoy se publica pues este hecho de extrema gravedad, que además pues tiene lugar ya durante el mandato del señor Marlaska como ministro del Interior. Novedades en la operación Kitchen. Un policía confiesa al juez que asaltaron un domicilio de Luis Bárcenas. El diario El Mundo desvela cómo el agente ha confirmado el asalto a uno de los inmuebles de la familia Bárcenas, al que los agentes se referían en clave como el Zulo. Un hecho al que habría ayudado el chofer del que fuera tesorero popular, Sergio Ríos. Habría sido él, según la declaración ofrecida por el agente que recoge el medio, quien trasladó a los agentes su convicción de que Bárcenas ocultaba pruebas sensibles contra el partido en ese inmueble y que propició la operación. La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un hombre acusado de intentar matar a su hijo, apuñalándole varias veces en su domicilio familiar por negarse a abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar. Unos hechos por los que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 14 años de cárcel. Al tiempo, también se juzga a otro hombre acusado de intentar matar en agosto del pasado 2017 a su pareja al asestarle varias puñaladas con una navaja en el domicilio de la víctima. Todo esto después de que la mujer le manifestase su intención de terminar la relación, por lo que la Fiscalía pide que sea condenado a 16 años de prisión. 14 años frente a 16 por un caso similar con víctimas de diferente sexo. Lo analizamos en nuestra sección de tribunales con Ignacio Fuster Fabra, de Fuster Fabra Abogados. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿por qué esta diferencia de penas en ambos casos? ¿Por qué la balanza se inclina a favor del caso en el que la mujer es la víctima? Bueno, es que tenemos que diferenciar qué tipo de violencia es. De hecho, ha habido un debate, creo que bastante intenso en los medios de comunicación, acerca si es violencia doméstica o violencia de género.
Lo que tenemos en el primer caso es una violencia doméstica, es decir, un padre que en este caso comete un asesinato o un homicidio contra el hijo, es violencia doméstica. ¿Por qué? Porque está dentro del ámbito familiar, está dentro del ámbito del propio domicilio, dentro de la propia casa, y se comete ese hecho. La violencia de género es más específica porque la víctima es la mujer. Y en este caso, el mero hecho de que sea la mujer, por el mero hecho de serlo y ser la víctima más desfavorecida, es por lo que se agrava muchas veces el tipo penal. Pero ¿por qué no son iguales todas las violencias? Por ejemplo, entre un caso de violencia de género y otras agresiones que no entren en esos supuestos, ¿cuál sería la diferencia entre las condenas? La diferencia es la víctima que está teniendo en este caso la violencia, está teniendo en este caso el acto violento y que se va directamente contra ella. ¿Por qué? Porque es una víctima de especial protección, no solamente porque lo diga el propio Código Penal y las propias leyes habilitadas para la violencia de género, sino porque además hemos visto que en la trayectoria jurisprudencial de este país ha habido unos casos que han sido muy graves de violencia contra la mujer y que merecía en un momento determinado una especial protección. Ello no quiere decir que por el mero hecho solamente de que haya estas leyes es por lo que se protege a la mujer, sino porque hay un motivo de fondo más importante que se tiene que proteger. Además de las diferencias en cuanto a las condenas, las víctimas de violencia de género cuentan con una serie de servicios específicos que no las víctimas de otras agresiones, ¿no? Sí, necesitan una especial protección. En este caso, las mujeres, por ejemplo, tienen unidades especiales de los cuerpos y fuerzas del Estado que en este caso les atienden, les controlan, les vigilan para que, si tienen algún tipo de problema, porque muchas veces no solamente se termina en esa actuación violenta contra una mujer, sino que se extiende en el tiempo, tengan una especial protección, pero no solamente ese tipo de ayudas, sino ayudas psicológicas, ayudas de tipo social, ayudas de tipo laboral. Lo que se intenta es que esa protección que se da a la mujer en los casos que sufre violencia, luego no tenga que repercutir muy negativamente en su vida, sino que se le facilite que pueda reanudar y poder volver a tener una vida normal y tranquila, a pesar de haber tenido este episodio violento. Está claro entonces que existe una desigualdad y en calidad de abogado, ¿cuál sería su propuesta? Bueno, no estamos hablando de una desigualdad entre hombre y mujer, entre delitos que no pueda ser, en este caso, subsanada. No tenemos que hablar de quitar derechos o quitar ayudas. Podemos hablar a lo mejor de una especial protección y vamos a hablar de niños, por ejemplo, vamos a hablar de una especial protección a personas con una situación de vulnerabilidad. Mantengamos la protección que hay a la mujer, pero analicemos si, por ejemplo, dentro del ámbito de la violencia doméstica, se tiene que proteger a lo mejor a las personas mayores con un especial carácter, con una especial intensidad, o proteger a los niños también con una especial intensidad, y podamos desarrollar pues esas medidas que hay en la violencia de género, se pueda extender, por ejemplo, a la violencia doméstica en supuestos que se han analizado, estudiado y que estadísticamente vean que se merece una especial protección. Cambiamos ahora de tercio y hablamos de ese supuesto espionaje a Pablo Iglesias. ¿Cuáles son los límites de la policía? ¿Cómo se combate judicialmente a lo que ellos llaman cloacas del Estado? Bueno, las cloacas del Estado no es algo normal y algo común. Ahora se está normalizando y se está regularizando, pero es algo que es excepcional. La policía, la Guardia Civil, todos los cuerpos y fuerzas del Estado tienen una actuación reglada. Esa tiene que estar siempre supervisada por un juez y por un magistrado, que en este caso dé la autorización a las investigaciones que se vayan a realizar. En caso de extrema necesidad y de persecución de un delito, igualmente se investiga por la policía, pero se da cuenta siempre la autoridad judicial. El problema es cuando la autoridad judicial no está al tanto de ello. El problema es cuando se rompen esos límites de la tutela judicial efectiva, es decir, que los jueces conozcan qué está sucediendo, por qué se está investigando, de quién se está recabando información y cuáles son las actuaciones que se realizan. Esto no es lo normal. Cuando son las cloacas del Estado son actuaciones ilegales, actuaciones que no tienen muchas veces un soporte judicial y que se tienen que explicar por qué se han realizado. Otra cosa diferente es cuando hablamos de investigaciones de seguridad. Esas investigaciones de seguridad vienen por los centros por el Centro Nacional de Inteligencia, en este caso, por las agencias de información, que en este caso es el CNI que tenemos en España, y que también igualmente viene regulado por un magistrado de la Audiencia Nacional. Pero una cosa son las investigaciones de seguridad y otra cosa las investigaciones policiales no reguladas y no controladas por los magistrados. Ha quedado clarísimo. Gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches. El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha procesado a una decena de dirigentes y empresarios de la órbita socialista que estaban siendo investigados desde 1991 en una derivada del conocido caso Filesa. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alba. 28 años después de que se presentase la querella, la juez ha procesado a una decena de altos cargos y empresarios de la órbita del Partido Socialista por el presunto desvío de 42 millones de euros. Los acusados, según publica El Confidencial, habrían desviado gran parte de las partidas del Ministerio de Asuntos Sociales que destinaba al Inserso en los ejercicios de 1988 a 1990. Este dinero debería haber sido destinado al desplazamiento y alojamiento de los jubilados. Sin embargo, acababa en las cuentas de sociedades instrumentales que también se utilizaron tanto en el caso Malesa como Filesa, por el que fue condenado el Partido Socialista. Entre los acusados se encuentra Carlos Rodríguez Bono, primo del exministro de Defensa y expresidente del Congreso José Bono, y Luis Oliveró Capellades, uno de los condenados por la Caja B. El citado diario también indica que las defensas tienen garantizado ganar el recurso por dilaciones indebidas, con lo que se podría declarar la nulidad del procedimiento. Gracias, Pepe, y muy buenas noches. Más asuntos del día. El objetivo pasa por no ver ni un solo coche en el centro de las ciudades. Pagar por entrar en el centro con tarifas desde los 14 hasta los 130 euros. Es lo que tendrán que abonar aquellos conductores de automóviles antiguos y que más contaminen si quieren circular por el centro de Londres. Un nuevo peaje de tráfico que se va a aplicar en la llamada zona de emisiones ultra bajas. Tasa de 14 euros, pero en el caso de los camiones, autobuses y vehículos pesados, la tarifa se incrementa a los 130 euros diarios. Restricciones que se refuerzan en horario, 24 horas y sin excepción de días. Alerta del Fondo Monetario Internacional. El organismo pide a los países que vigilen los precios de la vivienda por su efecto en la economía. Así lo plasma en el adelanto de su informe de estabilidad financiera global. En él se muestra su preocupación en el rápido encarecimiento que ha sufrido la vivienda en numerosos países durante los últimos años y alerta de las potenciales consecuencias de una caída significativa y coordinada de los precios. Tiempo de análisis y para ello tenemos aquí con nosotros a Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, parece que de momento no va a haber burbuja inmobiliaria, pero sí en las eléctricas. Las renovables. En las renovables sí vamos a tener un problemilla parecido al que tuvimos hace 10 años de burbuja de producción eólica y sobre todo fotovoltaica. ¿Por qué? Bueno, pues porque como ya sabemos que van a ser desmanteladas las centrales de producción basadas en el carbón y que hay un plan para desmantelar las nucleares a un medio-largo plazo, pues entonces se ha abierto la veda para que se presenten proyectos a Red Eléctrica Española de nuevas plantas de generación, sobre todo fotovoltaicas, pero también eólicas. Y ya está claro que hay una cantidad de peticiones exagerada. Si ahora tenemos en eólicas y fotovoltaicas 40.000 megavatios instalados, ya hay peticiones para instalar más de 150.000 megavatios. Y dice, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con eso? Pues que muchos de esos que ahora presentan el plan lo hacen con interés especulativo, para luego revenderse las hectáreas autorizadas, para luego revenderse las autorizaciones de volcar en la red esa energía producida con procedimientos limpios, eólicos o fotovoltaicos, y que van a volver a producir una sobretensión, una burbuja sobre el precio de las renovables en España, si es que el Gobierno no pone límite a esta técnica de que todos puedan competir con proyectos que algunas veces son necesarios y otras veces está claro que no. Xavier, gracias y muy buenas noches. Un placer. No fue un accidente. 2 mujeres matan a sus 6 hijos adoptivos tras ser acusadas de abuso. Las muertes en California están siendo investigadas como suicidios y asesinatos. El jurado ha dado un veredicto unánime a favor de la tesis de que las 2 mujeres se suicidaron y asesinaron a sus 6 hijos cuando lanzaron su todoterreno por un acantilado el 26 de marzo de 2018. El alcohol en sangre de una de ellas era del un 25% superior a la tasa permitida a nivel estatal y la otra presentaba un antihistamínico. Ninguna de las 2 llevaba además puesto el cinturón de seguridad. El accidente se produjo 3 días después de que los servicios sociales del estado de Washington abriesen una investigación contra la pareja por presunto maltrato infantil. De los 320 secuestros parentales documentados en 2018, el 73% fueron obra de mujeres. Hablamos con el autor de esta información, con Martín Mucha, periodista del Mundo. Martín, muy buenas noches. Buenas noches, encantados.
Ponéis cifras en vuestro artículo. Cada 27 horas, 22 minutos y 30 segundos se produjo un secuestro parental en España. Se trata de un asunto olvidado en la sociedad española. El suplemento de grandes reportajes del mundo trata de reconstruir historias poco conocidas, a veces invisibles, para la sociedad en general. Y creemos que este es uno de ellos, ¿no? Es un grupo de padres que están sufriendo esta situación, que no se ven reflejados en los medios. Es una reconstrucción minuciosa basada en datos objetivos por organismos oficiales y por los testimonios en primera persona de padres que están sufriendo esa situación. Un caso es el de Juana Rivas, ya resuelto, pero ¿cuántos faltan por aclarar a día de hoy? ¿Cuántos quedarían? Los más optimistas hablan de decenas. Las cifras oficiales hablan de cientos. Las asociaciones de padres hablan de miles. Nosotros preferimos ceñirnos a las cifras más certeras, que son las de un organismo oficial, el Ministerio del Interior, que dice que el año pasado hubo 320 secuestros parentales. De ellos, 233 protagonizados por las madres de estos niños, es decir, el 73%, repito. Esta es la cifra que es indudable, que es irrebatible, y preferimos quedarnos con ella para ser precisos y no caer en el extremismo ni en ningún tipo de especulación que dé lugar a especulaciones que puedan utilizarse de cualquier otro modo. ¿Y qué tipo de perfil tienen este tipo de madres? Las personas que deben hacer este perfil son los padres víctimas de ellas, y ellas se refieren, y a ellas nos referimos como madres que están en una situación psicológica muy particular, ¿no? Ellos las llaman narcisistas perversas, que buscan destruir a la figura del padre, ¿no? No son la mayoría de las mujeres, por supuesto, ni la mayoría de madres, son unas cuantas, unas pocas, pero pues causan muchísimo daño. Es muy importante decir esto porque no es una cuestión de feminismo, machismo, ¿no? Es una realidad y son hechos que se describen así tal cual, ¿no? Como se hace en el reportaje, sin ningún tipo de carga semántica por encima de lo que es los datos, los testimonios, los hechos y las resoluciones judiciales. ¿Por qué las denuncias de los padres tienen menos repercusión? ¿Son menos mediáticas? ¿No las vemos tan habitualmente en los medios de comunicación? Bueno, eso ya es una situación que no me compete calificarlo a mí. Es sencillamente un hecho que actualmente pues, se le da más voz, ¿no? Y se le da más voz porque realmente las mujeres a lo largo de la historia han sido mucho más vulnerables ante el envite masculino, si se puede calificar así, y estamos viviendo una situación que puede resultar perversa para los padres, ¿no? Que es que en este caso, donde ellos son minoría, su voz no es escuchada, ¿no? Es muy triste, pero es así, y no es ir en contra, como repito, del feminismo, es sencillamente contar los datos objetivos. Martín Mucha, gracias y muy buenas noches. Madres que vemos que acaban con la vida de sus hijos, otras que los alejan de sus progenitores y apenas salen en la prensa. ¿Por qué este intento de blanquear a las mujeres incluso cuando cometen delitos? Editorial con Rosa Cuervas Mons. Existe una asociación, el Club de las Malas Madres se llama, que reivindica con humor ese perfil de mujeres madres que odian hablar de pañales o de ropita de bebé y que incluso se olvidan a veces la merienda de sus hijos. Y llama la atención que la misma sociedad moderna y progresista que celebra la existencia de este, para algunos, frívolo club, se rasgue las vestiduras cuando no es el humor ni la ironía, sino la cruda realidad la que demuestra que no solo hay malas madres, sino que hay madres muy malas. Mujeres con historias como las que acabamos de conocer, mujeres capaces
incapaces de privar a sus hijos de la figura de un padre sin que exista un motivo para ello. Mujeres con desequilibrios mentales que se arrojan con 6 niños inocentes por un barranco o, que lo vimos hace unos días en Godella, los asesinan en un episodio de enajenación mental. Esto sucede porque la condición de mujer no convierte a nadie en bueno o inocente, como tampoco la condición de hombre convierte a nadie en culpable o malo. Por mucho que se empeñen los ideólogos de género, la violencia no es cuestión de sexos, sino de moral, escrúpulos o salud mental. Y sería bueno tener esto claro y legislar de una vez por todas para proteger a los inocentes de sus posibles agresores y agresoras. Archivadas las 8 denuncias por maltrato presentadas por Juana Rivas contra su expareja. La justicia italiana ha unificado un solo procedimiento las distintas denuncias que se han ido produciendo en el periodo de tiempo comprendido entre 2016 hasta finales del año pasado. La decisión de la justicia italiana se basa en la falta de consistencia de las denuncias, en las que no se ha podido probar ninguna de las acusaciones de maltrato. Sigue también de esta forma la decisión del Tribunal de Cagliari, que otorgaba la custodia de los niños al padre. Desgarrador el relato de la víctima de la manada marroquí de Sabadell ante el juez. Hoy la joven de 18 años estaba citada para declarar, pero un ataque de ansiedad se lo ha impedido. Espejo Público ha tenido acceso a la primera parte de su declaración. Iba tranquila hacia casa y fue cuando pasó esto que el chico magrebí pues se abalanzó sobre mí y me empezó a tocar y a besar y a decirme cosas. Que me trajo, me llevó a una de las habitaciones que había allí y abusó otra vez de mí. En ningún momento yo le di ningún tipo de consentimiento, estaba llorando, diciéndole todo el rato que no, y él, por su fuerza y su corpulencia, pues me tiró contra el sofá y abusó de mí. Él me hizo lo mismo, me tiró contra el sofá otra vez, se abalanzó sobre mí, lo mismo, se fue y entró el tercero. Largas colas, aglomeraciones y hasta estaciones cerradas. Es lo que se ha producido hoy en Barcelona ante el primer día de huelga en el metro. Un 40% de los trenes han funcionado como servicio mínimo en las horas punta. El tramo central ha sido el más congestionado y la empresa se ha visto obligada a regular el acceso en las estaciones de La Sagrera, Sagrada Familia y Verdaguer. El motivo principal de la protesta se centra en la crisis del amianto. La huelga de este lunes fue decidida casi por unanimidad en una asamblea de trabajadores del pasado 21 de marzo, en la que también se acordó otra de paros que se va a realizar el lunes 29 de abril. Cuanto antes, el Ministerio de Exteriores británico quiere consumar de una vez el divorcio del Reino Unido con la Unión Europea. You can see from this that Theresa May is leaving no stone unturned to try and resolve Brexit. They want Brexit to be resolved as quickly as possible. Mientras tanto, y un día antes de la Cumbre Europea de Bruselas, la primera ministra británica, Theresa May, viajará mañana a Berlín y a París para reunirse con la canciller alemana y con el primer presidente francés, con los que piensa abordar el asunto del Brexit. Reuniones, como decimos, a 24 horas de la cumbre, en la que los líderes de los 27 van a decidir si dan luz verde a una nueva prórroga del Brexit solicitada la semana pasada por Londres. Reino Unido tiene plazo hasta este viernes, día 12, para salir de la Unión Europea sin acuerdo o confiar en que los 27 acepten conceder el retraso solicitado. Desde el bando afín a Theresa May reconocen que los trabajos de negociación entre la Premier y el líder laborista son complicados, aunque lo están intentando. Desde el Gobierno de España aseguran que esa sería la mejor salida. Estamos todavía a día 8, quedan 2 días para la reunión del Consejo Europeo. En 2 días puede perfectamente haber llegado a un acuerdo. Ojalá sea así, pero no perdamos la esperanza. Si así no fuera, pues entonces tendría que explicar para qué pide una prórroga además corta, ¿no? ¿Para qué quiere una prórroga corta? La Unión Europea prolonga otro año más sanciones a Irán por violaciones de los derechos humanos. El Consejo de la Unión Europea respaldó ampliar hasta el 13 de abril de 2020 sus medidas restrictivas contra 82 personas y una entidad en relación con violaciones graves de los derechos humanos. Entre las medidas se encuentra, por ejemplo, la prohibición de viajar a la Unión Europea y la congelación de los activos que estas personas y esa empresa puedan tener en territorio comunitario.
Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra web de www.eltorotv.com. Información, análisis y toda la programación de la cadena. Programación que sigue ahora con el noticiario de 1936 y después El gato al agua. Las noticias vuelven mañana a las 8:30, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuenten. Y por cierto, no se olviden, Santiago Abascal a partir de las 21:45 en El gato al agua. Hasta mañana.